La jaula de hierro se alzaba en medio de la polvorienta calle principal de Dustfield, como una cicatriz grabada en la tierra fea descarada y un recordatorio lúgubre de un pueblo que hacía mucho había olvidado su alma. Dentro una joven no mayor de 18 años se acurrucaba contra los barrotes oxidados, con el rostro manchado de tierra y surcado por lágrimas silenciosas. Una tabla de madera colgaba de la puerta de la jaula, balanceándose suavemente con el viento. Propiedad de Cornelius Vane. Deuda no pagada. Silas Thorne no detuvo su caballo. Algo más grande que él lo hizo, como si las riendas hubieran sido tiradas por el destino mismo. Se quedó inmóvil frente al salón de Macready con las manos curtidas, apretadas alrededor del cuero, los nudillos blancos como hueso. Alrededor de la jaula se había reunido una multitud como buitres en torno a un moribundo. Algunos señalaban, otros reían y otros giraban la cabeza para evitar la culpa. Silas había visto la crueldad antes. Incluso había sido su autor. No era un santo. Había matado por dinero, se había alejado de hombres desangrándose, y una vez hace mucho tiempo le dio la espalda a la única mujer que realmente le importó. Pero la chica en esa jaula, ella no suplicaba, no gritaba. Solo lo miraba, y en esa mirada había un fantasma. Esos ojos eran inconfundibles, porque 20 años atrás Silas había abandonado a una joven llamada Elena Vázquez. Había dejado atrás al bebé que crecía en su vientre, su hija, porque el orgullo era más fácil que la responsabilidad. Esa bebé, Isabela, murió de fiebre a los 3 años, mientras Silas perseguía ladrones de ganado y la mentira a la que llamaba libertad. Y ahora, en medio de Dustfield, enjaulada como un animal, había otra chica, tal vez sin lazos de sangre, pero con esos mismos ojos. Ojos que había visto cada noche en sueños, que siempre terminaban en sudor y arrepentimiento. Esos ojos no pedían, acusaban, decían sin palabras: si aún eres un hombre harás lo correcto. Nadie en la plaza de Dustfield ese día esperaba nada más que la crueldad de siempre, una chica enjaulada como ganado por una deuda que su padre había dejado atrás. Pero cuando Silas Thorne emergió entre el polvo, el aire cambió. El solitario de la Loma del Norte, el hombre del que se rumoreaba que había matado a 3, en Abalene caminó directo hacia la jaula de hierro. La multitud se abrió en silencio. Nadie se atrevió a detenerlo. Se detuvo frente a los barrotes oxidados, con la mirada clavada en la frágil muchacha dentro, como si estuviera viendo a un fantasma. Ese rostro, esos ojos, algo dentro de él se quebró. ¿Cuánto debe?, preguntó. Su voz era baja, pero cortó el murmullo como una navaja. $200, murmuró un anciano escupiendo en la tierra. Con intereses son $2.50. Si no paga antes del atardecer, se la lleva el mejor postor. Silas abrió lentamente su billetera. Todos lo vieron contar unos $5.23. $23. Todo lo que tenía. Dinero destinado a semillas para el invierno, un techo que goteaba tal vez, una última temporada con dignidad. Entonces alzó la vista no como un ranchero arruinado, sino como un padre que había perdido algo que ningún hombre debería perder. Pagaré su deuda, dijo. El silencio cayó como nieve. Incluso Cornelius Vane salió de las sombras sonriendo como un buitre con la boca llena de dientes dorados. Thorne dijo con tono burlón: no pensé que te quedara caridad. Pero bien, si quieres comprar su libertad, faltan 50 más. La chica tembló. Silas apretó la billetera vacía en su puño, y entonces habló ronco pero firme. Lo trabajaré.
Nadie se movió. El hombre que había vivido en aislamiento, que una vez mató sin pestañear, acababa de venderse no por oro, no por ganancia, sino por una chica que no conocía, cuyos ojos le recordaban a la hija que nunca logró salvar. Ese fue el momento en que Dustfield entendió que a veces la misericordia golpea más fuerte que la violencia. Silas Thorne nunca había conocido el verdadero miedo, hasta que Carson apareció en su puerta. No fue la pistola colgando baja, ni la sonrisa burlona estirada sobre la cicatriz que le partía la cara como un rayo. Fue la pequeña caja de madera en sus manos, silenciosa, discreta pero más pesada que cualquier arma que Silas hubiera enfrentado. Carson no llamó. Entró como si la casa ya le perteneciera, abrió la caja de un golpe seco y convirtió la habitación en un santuario de fantasmas. Dentro había una sola fotografía, desgastada, preciosa. Elena Vázquez, a los 16, acunando a una niña tan pequeña como una barra de pan, Isabela. La hija de Silas. La niña que el mundo creía muerta por fiebre. Pero Silas sabía la verdad. Sabía del arsénico en la leche, de las manos amargas de Agnes Holbrook, la esposa del predicador, que no podía soportar albergar a una chica mexicana y a su bastarda. Al señor Vane le gusta saber todo sobre sus empleados, dijo Carson, con una voz fría como acero pulido. Tu pasado, tus debilidades, tus arrepentimientos. No necesitó amenazar. La implicación bastaba. Vane sabía, y ese conocimiento era una cadena enrollada y lista para apretarse. Silas palideció. Cada palabra de Carson erosionaba su frágil noción de libertad. Esos $200 que había pagado para liberar a Mercy no habían comprado libertad. Habían comprado silencio, obediencia, una correa. Carson echó un vistazo hacia el porche donde Mercy fregaba las tablas del suelo en silencio. ¿Te resulta familiar, no? Como alguien a quien no lograste salvar. Cada sílaba cortaba más hondo. Silas comprendió con una claridad aplastante que la jaula de la que había liberado a Mercy simplemente había pasado a él invisible, irrompible, forjada con culpa y 20 años de verdades no dichas. Vine no quería dinero, quería propiedad, y Silas acababa de venderse por el bien de una chica con los ojos de su hija. Silas no recordaba la última vez que había hablado más de 5 minutos con alguien sin que hubiera una transacción o una pelea de por medio. Pero esa noche, bajo el tenue resplandor de la luna que bañaba su porche, con la vieja caja de madera pesando en su regazo, no pudo seguir guardando silencio. Mercy estaba sentada a su lado, con su camisa grande puesta, el cabello suelto y salvaje cayendo sobre sus hombros. Ella no sabía que solo con existir había despertado una tormenta que él llevaba enterrada desde hacía 2 décadas. Y cuando se volvió hacia él y preguntó con una voz suave pero punzante, ¿de qué fantasma te estás escondiendo? Silas supo que la represa finalmente se había roto. Se lo contó. No como un hombre que narra una historia, sino como alguien que se desangra soltando la última verdad que le queda en el alma. Habló de Elena Vázquez, la joven mexicana que una vez limpiaba la casa de los Holbrook. De Isabela, la hija que nunca llegó a sostener en brazos. Dijeron que murió a los 3 años de fiebre, pero eso era mentira. No habían muerto de enfermedad. Habían sido envenenadas. Arsénico en la leche. Más en la medicina. Todo por la esposa del predicador Agnes Holbrook, cuyo rostro piadoso ocultaba un odio tan profundo
que no pudo soportar tener a una mexicana con un hijo bastardo en su casa. Y Silas Thorne, el mismo que había abatido a 3 forajidos sin parpadear, no hizo nada. Se quedó en silencio. Un cobarde que dejó que la justicia se pudriera bajo el campanario de una iglesia. Mercy no habló al principio. Solo colocó su pequeña mano sobre la de él, curtida por los años, con los ojos brillando. Sin juicio, sin preguntas. Solo empatía pura, cruda, doliente. Y luego susurró casi para sí misma: ¿crees que salvarme puede redimirlas a ellas? Entonces no mueras como mi padre. No dejes que Vine te robe el alma también. Y en ese instante Silas lo entendió. Esto no se trataba solo de corregir un error. Salvar a Mercy no era sobre el pasado, era sobre revivir la parte de él que murió cuando se alejó de la tumba de Isabella, sin atreverse a mirar al cielo. Cuando Carson y sus 2 jinetes galoparon hacia el patio de Martha Patterson, la mañana tejana aún estaba empapada de rocío. El sol no había disipado la neblina, pero las armas en sus caderas ya pedían sangre. Silas Thorne se mantenía solo en campo abierto, su sombra alargada y oscura sobre la tierra agrietada, una mano descansando con suavidad sobre la empuñadura del revólver, como si fuera un voto sagrado esperando cumplirse. «Buenos días». Thorne saludó Carson con una sonrisa de quien tiene las cartas marcadas a su favor. «Espero que hayas tenido una charlita productiva con la señora Patterson». Silas no se movió. Sus ojos repasaron la formación Carson en el centro Dutch, a la derecha, y el tercer hombre flanqueando en silencio hacia el granero. No venían a cobrar una deuda. Venían a dejar un mensaje con fuego y sangre. «El mensaje fue entregado», respondió Silas con voz baja y firme. «Ahora den la vuelta y márchense». Pero la sonrisa de Carson solo se ensanchó. «Oh, no, Silas. Hoy no se trata de pagos. Hoy se trata de consecuencias. Para ella y para ti». Justo entonces, la puerta principal crujió al abrirse. Thomas Patterson salió con el rifle en alto, los reflejos de un exagente de la ley aún vivos en su mirada. Martha estaba detrás de él, temblorosa, pero sin rendirse. «Esta es su última advertencia», dijo Silas. Nadie la atendió. Y entonces el mundo estalló. Dutch fue el primero en desenfundar, pero el disparo vino de Thomas directo al hombro de Dutch. El tercer hombre entró en pánico disparando al azar y fallando todo. Silas giró con la precisión de un viejo pistolero 2 tiros rápidos y certeros. El flanqueador cayó, la sangre tiñendo la tierra. Carson intentó huir, pero Dutch, ya herido, le disparó por la espalda, traicionado y furioso. 30 segundos después, el silencio volvió. Carson yacía boca arriba, sangre brotando de una herida en el hombro, jadeando como un pez arrojado a la orilla. Dutch había desaparecido esfumado entre las colinas, con nada más que humo y traición a sus espaldas. Thomas seguía firme, el rifle en posición. Silas temblaba no de miedo, sino del peso de lo que acababa de hacer. Había matado no por venganza, no por sí mismo, sino para proteger a una viuda, a un niño y a la memoria de una hija enterrada hace 20 años. Y mientras miraba a Carson desangrándose en la tierra, lo supo, ya no había regreso. Solo quedaba avanzar hacia el fuego, la justicia y el ajuste de cuentas. Cuando Carson y sus 2 jinetes galoparon hacia el patio de Martha Patterson, la mañana tejana aún estaba empapada de rocío. El sol no había disipado la niebla, pero las armas en sus caderas ya ardían con ansias de sangre. Silas Thorne se encontraba solo en medio del terreno, su sombra larga y oscura sobre la tierra agrietada, una mano descansando suavemente sobre la culata de su revólver, como si fuera un voto sagrado esperando ser cumplido.
Buenos días. Thorne llamó Carson sonriendo, como un hombre que juega con las cartas marcadas. Espero que hayas tenido una charlita productiva con la señora Patterson. Silas no se movió. Sus ojos recorrieron la formación Carson en el centro Dutch, a la derecha, y el tercer hombre, flanqueando en silencio hacia el granero. No venían a cobrar dinero. Venían a dejar un mensaje escrito en fuego y sangre. El mensaje fue entregado, respondió Silas con voz baja y firme. Ahora, da la vuelta y vete. Pero la sonrisa de Carson solo se ensanchó. Oh no, Silas. Hoy no se trata de pagos. Hoy se trata de consecuencias. Para ella. Y para ti. Justo entonces, la puerta principal chirrió al abrirse. Thomas Patterson salió con el rifle en alto, instintos de excomisario agudos y despiertos. Martha estaba detrás de él temblando pero firme. Esta es tu última advertencia, dijo Silas. Nadie la escuchó. Y entonces el mundo estalló. Dutch desenfundó primero, pero la bala vino de Thomas directa al hombro de Dutch. El tercer hombre entró en pánico disparando a lo loco y sin dar en nada. Silas giró con la precisión de un viejo pistolero, dos disparos rápidos y letales. El flanqueador cayó la sangre tiñendo el suelo. Carson intentó huir, pero Dutch, ya herido, le disparó por la espalda traicionado y furioso. 30 segundos después, volvió el silencio. Carson yacía de espaldas sangrando de una herida en el hombro, jadeando como un pez arrojado a la orilla. Dutch había desaparecido esfumado entre las colinas, con nada más que humo y traición como compañía. Thomas seguía firme, el rifle aún alzado. Silas temblaba no por miedo, sino por el peso de lo que acababa de hacer. Había matado no por venganza, no por sí mismo, sino para proteger a una viuda, a un muchacho, y al recuerdo de una hija enterrada 20 años atrás. Y mientras miraba a Carson desangrándose en la tierra, supo no había vuelta atrás. Solo quedaba avanzar hacia el fuego, la justicia y el ajuste de cuentas. Cornelius Vane llegó como una tormenta arrastrando tras de sí a 15 jinetes armados con fusiles pólvora y una arrogancia mortal. Montaba un caballo negro con su traje de 3 piezas cubierto de polvo, pero aún reluciente, como si la guerra fuera una gala, y él su maestro de ceremonias. Frente a él se alzaba el pequeño rancho de Silas Thorne, un lugar antes yermo y silencioso, ahora convertido en el campo de batalla del destino. Silas estaba de pie en el porche, con el arma en la mano, la mirada firme, sin saludos, sin rendición. Detrás de él, Mercy permanecía sin temblar, sin llorar, solo aferrando el rifle, como si su destino estuviera grabado en cada bala que contenía. Entonces retumbaron cascos desde el este. 6 jinetes se acercaban con insignias federales relucientes. Thomas Patterson los lideraba con fuego en los ojos, la única llama lo bastante feroz para atravesar la sombra de Vane. Cornelius Vane, gritó el marshal. Está usted arrestado por conspiración, extorsión y operar una red criminal entre estados. Nadie respiró. Nadie parpadeó. Entonces Vane rió la clase de risa que solo los intocables se atreven a soltar. Mátenlos a todos, rugió. Se abrió el infierno. Estalló el fuego cruzado. El suelo tembló. Corrió la sangre. Los mercenarios de Vine quedaron atrapados entre el fuego mortal del rancho y los agentes de la ley que se acercaban. La masacre duró menos de 3 minutos, un vals brutal de consecuencias. Cuando Vane intentó huir, el rifle de Thomas habló un solo disparo, atravesó el pecho del tirano. Cayó arrastrándose por la tierra, ahogándose en su propia sangre,
jadeando entre pulmones que burbujeaban. Silas se acercó sin apuro, sin furia, solo con el silencio de un hombre que ha llevado la muerte en el alma por demasiado tiempo. Deberías haberme matado antes, jadeó Vine. Ahora ya nada importa. Silas lo miró no con odio ni con lástima, sino como un hombre que atestigua cómo otro se desintegra en polvo. No, Cornelius dijo, tú moriste mucho antes de que esa bala te encontrara. Han pasado 3 años desde que la sangre se derramó en el porche de Silas Thorne, desde que Cornelius Vane murió ahogado en su propio poder, sepultado bajo el polvo de Texas y el peso de sus crímenes. El mundo no dejó de girar, pero para Silas y Mercy, el tiempo pareció reescribirse por unas manos que antes temblaban y ahora se movían con propósito firme. Lejos en Colorado, donde nadie conocía sus pecados ni cicatrices, algo imposible había florecido en silencio, construyeron un hogar. Silas ya no era el hombre encorvado sobre aquella caja de madera, atormentado por los rostros que guardaba dentro. Ahora era esposo y padre. Mercy ya no era la joven encerrada en una jaula de hierro y marcada con vergüenza. Se había vuelto feroz firme y era ahora madre de 2 hijas gemelas que heredaron el fuego de su padre y el corazón irrompible de su madre. Algunas noches Silas aún se sentaba en el porche, con la vieja caja a su lado, no para buscar el pasado, sino para honrar el dolor que había sobrevivido. Y Mercy, cada vez que miraba dormir a sus hijas en sus brazos, sabía que no solo había sido rescatada, había renacido. No pidieron perdón, no suplicaron al mundo que olvidara. En cambio, vivieron mejor un día a la vez, como redención por los fantasmas que cargaban. Pero nadie escapa del todo a la memoria. Cada vez que un jinete solitario cruzaba el sendero polvoriento junto al rancho, los dedos de Silas se cerraban instintivamente sobre un arma. Y cuando un golpe inesperado sonaba en la puerta en plena noche, Mercy abrazaba a sus hijas sin pensarlo. El pasado no estaba muerto, pero ya no los gobernaba. Ya no huían. Estaban viviendo no para olvidar, sino para demostrar que a veces de las cenizas y la ruina pueden comenzar a florecer las cosas más hermosas.